Te damos la cordial bienvenida a Magia FM, Radio Online. Un programa especializado en temática espiritual, búsqueda interior y mejora de tu vida. Creado, dirigido y presentado por Alberto Lajas. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo aquí a Magia FM, la radio online en la que hablamos de espiritualidad, búsqueda interior, tarot, metafísica, ovnis y todo aquello que pueda mejorar o ayudarte a mejorar tu vida. Recordaros también lo importante de que podáis saber que Magia FM se escucha no solo en mi canal YouTube, sino también en iVoox y parcialmente parte del programa también en TikTok y otras redes sociales. Y que si por mala suerte o no habéis podido por cualquier circunstancia escuchar el programa en directo, pues podéis volver a escuchar todos los programas en nuestra página de Facebook de Magia FM Radio Online. Bueno, hoy tocamos el tema, vamos a hablar sobre la importancia de liberar la culpa del sistema familiar. Vamos a tener en la segunda parte del programa al coach español Sergio Martín, que nos va a profundizar sobre este tema. Comenzaré diciendo que la culpa es una emoción poderosa y a menudo devastadora que puede infiltrarse en nuestra vida, en nuestro sistema familiar, incluso afectar no solo a nosotros, sino a varias generaciones. Esta sensación puede surgir de diversos eventos, de diversas situaciones y comportamientos, tanto reales como percibidos, y puede tener profundas implicaciones en nuestro bienestar emocional, psicológico y físico, y en el de los miembros de la familia. El poder abordar y liberar esta culpa, sin duda, es esencial para la salud y la armonía del sistema familiar. ¿Cuál es el origen de la culpa? Pues puede haber diversas opciones, ¿no? A veces el origen está en expectativas que no se han cumplido como queríamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, a veces los padres tienen a menudo expectativas altas sobre sus hijos y cuando estas no se cumplen, pues pueden sentirse culpables quizá de no haber sido capaz de guiar bien a sus hijos, o cuando tienen un hijo que cae en drogas o en delincuencia, también puede haber ese sentimiento de culpa. ¿Qué he hecho yo para que mi hijo me haya salido así, no? También el origen puede estar en comportamientos y decisiones de nuestro pasado. Eventos traumáticos o decisiones difíciles como la separación, el divorcio de los padres, enfermedades graves, o a veces quizás la emigración, tener que emigrar a otro país por trabajo y otras situaciones, pues esto puede generar sentimientos de culpa en aquellos que sienten que quizás esas acciones o decisiones que tomaron pudieron perjudicar a su familia. También el origen puede ser en una transmisión intergeneracional. La culpa puede ser transmitida efectivamente de una generación a otra. Las historias de pérdidas, de sacrificios o errores de nuestros antepasados pueden pesar sobre los descendientes. Quienes pueden sentir una responsabilidad de redimir o querer corregir esos errores. Bien, y te estarás preguntando ahora, amigo, amiga de Magia FM, ¿qué efectos puede tener la culpa no resuelta? Bueno, aunque luego lo vamos a profundizar con Sergio Martín, pero podemos decir que entre esos efectos, pues por ejemplo, problemas de salud mental. La culpa crónica puede llegar a conducir a ansiedad, depresión, baja autoestima, y estos problemas pueden afectar gravemente la calidad de vida de los individuos y su capacidad para mantener unas relaciones familiares, sociales, saludables. También los efectos de la culpa pueden ser que haya una disfunción familiar. La culpa puede crear barreras de comunicación y generar conflictos dentro de la familia.
Los miembros también pueden sentirse resentidos, distantes o incapaces de expresar sus verdaderos sentimientos. Y también uno de los efectos de la culpa pueden ser patrones de comportamiento negativos. La culpa puede llevar a comportamientos autodestructivos o quizás a la repetición de patrones de comportamientos negativos. Por ejemplo, una persona que se siente culpable por un fracaso puede sabotear inconscientemente sus propios esfuerzos para evitar el dolor de otro posible fracaso. Liberar la culpa. Pues liberar la culpa realmente es un proceso transformador. Es algo que no es fácil, en muchas situaciones no es fácil, pero espero que en este programa quede claro, y luego con Sergio Martín también, que es esencial. Es esencial liberar la culpa para el bienestar, sobre todo de uno y de la familia, de la pareja, de la familia. Algunos pasos y enfoques que pueden ayudar a comenzar ese proceso de liberación de la culpa puede ser, por ejemplo, reconocimiento y aceptación. El primer paso es que reconozcas la existencia de ese sentimiento, de esa culpa, y aceptarla. Claro, esto va a implicar en ti el que seas honesto contigo mismo y también con los demás sobre esos sentimientos de culpa y el origen verdadero. También los primeros pasos pueden ser la comunicación abierta y honesta. El fomentar un ambiente de comunicación dentro de la familia es crucial. Los miembros de la familia deben sentirse seguros para poder expresar sus sentimientos y discutir los eventos sin miedo a ser juzgados por los otros miembros de la familia. Y en casos muy graves, que haya una disfunción grandísima de la familia por la culpa de alguno de los miembros, pues sin duda es obligado la terapia familiar. Esta terapia puede ser, hay muchas terapias, puede ser con un psicólogo, puede ser con un coach, puede ser con constelaciones familiares, puede ser de muchas maneras, pero sin duda, sea la que sea que se elija, puede ser una poderosa herramienta para poder comenzar el proceso de equilibrado y sanación de todos los miembros de la familia. El perdón y la compasión son vitales para este proceso de liberación de la culpa y sanación. El perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es fundamental. Pero claro, ya sabemos que perdonar a otros no es fácil, y a veces tampoco es fácil perdonarnos a nosotros. Esto, sin duda, el perdón, el trabajar con el perdón, va a requerir un esfuerzo consciente para dejar ir ese resentimiento y también la autocrítica que hayamos generado para poder liberar ese dolor o esos sentimientos negativos que haya generado la culpa. Bueno, podía seguir hablando mucho de este tema, pero para eso en Magia FM siempre traigo un experto para que me ayude a saber más de lo que yo he dicho y a profundizar más en este tema. Y en este caso, como os he anunciado, es el invitado Sergio Martín, que es coach, experto en constelaciones familiares y otras terapias, el que nos va a ayudar a comprender bien este proceso y cómo sanarlo. Así que ponemos un poquito de música y después de la música, pues pasamos ya a conectar con Sergio Martín.
Si buscas literatura que te ayude a mejorar tu vida y a entender el mundo espiritual y la metafísica, debes leer los libros del maestro Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon Internacional. Estás escuchando Magia FM. Si deseas enviar comentarios o preguntas sobre el contenido de los programas, puedes enviar un WhatsApp al +34 67 673 1463. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues continuamos aquí en Magia FM y como os he prometido, pues ya tenemos aquí a Sergio Martín, que nos va a profundizar sobre este tema que yo he introducido, sobre cómo liberarnos de la culpa y de todo este proceso tan profundo que tiene que ver con la culpa y la familia. Sergio Martín, muy buenas tardes y bienvenido, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, muchas gracias a este maravilloso canal, a este maravilloso medio de radio donde poder difundir conciencia y compartir y pues, a toda la gente que nos están oyendo. Muy bienvenido y bueno, sin duda hacía tiempo que no tocábamos un tema así tan profundo, porque claro, aquí en este canal lo bueno que hay, Sergio, si tú lo sabes, hablamos de muchas cosas, pero a veces hablamos igual más de unas y menos de otras. Y ese tema yo creo que hemos tocado muy poco. Pero antes de profundizar en ello, de que nos des tu opinión como con tu experiencia profesional, me gustaría, como tenemos aquí el protocolo en este programa y en este canal que he estado muchos años, que nos hables de ti. ¿Quién es Sergio Martín? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Pues bueno, lo primero decir muchas gracias a todos los que nos están oyendo y yo la verdad que empecé hace unos años un camino de desconocerme lo máximo posible y todo ese camino empezó siendo un profesional completamente diferente al mundo de la terapia, al mundo de la consciencia, mucho metido en el formato de la Matrix y en el formato de la consultoría y el análisis de grandes corporaciones y grandes proyectos, y sufrí un proceso que luego me di cuenta y luego investigando y conociendo, que se llama La del Alma o Cementerio de Elefantes, donde de repente todo lo que había conocido y todo lo que conocía ya no tenía sentido. Y empecé a buscarme dentro de mí, busqué en mí, ayudé a través de terapeutas, hace 20 años que empecé este camino y primero con terapeutas y compañeros que me ayudaron en ese proceso y luego pues, empecé a estudiar diferentes herramientas de todo tipo. Reiki, que hice la maestría, coaching transpersonal, holístico, que me dio una herramienta maravillosa y vi cómo podía ayudar a otras personas. Empecé a profesionarme todo lo que había puesto en práctica en mí, cómo poder ayudar a los demás. Estudié el perdón no dual con Jorge Lomar, estudié las constelaciones familiares, tan importantes para liberar este perdón no dual, para liberar el perdón desde el origen más grande. Y ahí empecé un camino que invito a todos a que se aventuren a avanzar en él, a disfrutarlo sobre todo porque es muy intenso pero muy gratificante. Entonces ahí me dedico pues eso, a acompañar, a facilitar y a estar al servicio de los compañeros, compañeras que puedan necesitar una ayuda en cualquier momento. Oye, Sergio, para comenzar, ¿cómo definirías desde tu visión personal y profesional la culpa en el contexto de las relaciones familiares? La culpa, ¿qué es eso? Bueno, la culpa, en origen, lo más básico que podemos ir, porque luego tenemos muchas intrincaciones y muchas opciones más profundas, es ese sentimiento, porque es una sensación, un sentimiento en el que no somos capaces de aceptar algo que ha pasado en nuestra experiencia de vida. Entonces, como lo negamos y lo rechazamos, creemos que es injusto, nace el concepto de injusticia y creemos que no debería haber sido como ha sido o no me debería haber pasado esto, sea lo que sea, o sea, sea lo que hayamos experimentado en nuestra vida y sobre todo en nuestras relaciones con nuestros padres, abuelos y progenitores, se genera mucha culpa. Entonces, en ese momento en el que creemos que algo que es de lo que está pasando no debería estar pasando, ese juicio, esa interpretación de la negación de lo que está sucediendo, o sea, lo que está sucediendo es
no puede ser de otra manera. Lo podemos interpretar, lo podemos jugar con ello, podemos creer que podríamos haber hecho una cosa diferente, pero necesitamos darnos cuenta de lo que ha pasado y lo que está pasando. Y ahí aparece un camino bastante interesante. Sergio, ¿cuáles crees que son las principales fuentes de culpa dentro del sistema familiar? ¿Qué situaciones o comportamientos crees que suelen generar estos sentimientos de culpa? Vale, yo me gusta mucho definir cómo nace la culpa, porque si no, no se iría transmitiendo. Individuo, o sea, como soy individuo, que llegamos a esta experiencia de vida, sentimos una separación. Al nacer sentimos ese sentimiento de separación tan profundo en el que estábamos en un útero, en una bolsa donde estaba todo dado, todo concedido, donde estábamos conectados completamente con la fuente y de repente en abundancia plena, y de repente llegamos a un medio hostil, donde tenemos que respirar por nosotros mismos, tenemos que alimentarnos del exterior, y nace esa primer ruptura de separación. En cuanto nace esa estructura de separación, nuestro ego, que se consolida luego después, se va a constituir en 3 estructuras principales. La primera es esa separación, ese sentimiento a veces de cuando eres niño, tú te sientes conectado con todo, pero según vas viendo los adultos que te rodean, te va apareciendo, empiezas a enseñarte que tú eres diferente al compañero, estáis jugando a lo mismo y estáis en la misma historia. Si tú eres niño y ya no puedes hacer lo mismo que una niña porque tienes un vestuario uno a otro, y te vas separando cada vez más de ese origen, de esa neutralidad, de ese ser las cosas como son. O sea, que eso para un niño es así, no tiene esa zapatilla. Cuando nace esa separación, nace el miedo. Un miedo atávico a estar solo. El miedo, de repente encontramos que el miedo nos está presentando está la soledad, está el miedo, y ahí es cuando al sentir el miedo por estar solo, sabiendo que siempre estamos acompañados por algo más grande, Dios, lo podemos llamar Dios, creación, creador, unidad, aparece la culpa interna. O sea, esa, todos los que nos estén oyendo, la tenemos de serie. Esos 3 pilares, separación, miedo y culpa, a la vez son los pilares por los que se va a construir luego nuestro ego en la vida adulta. Entonces, en vez de asumir el ser humano, en vez de asumir estas 3 situaciones para volver a reencontrarse con la unidad y poder encontrar la neutralidad en esta experiencia de vida y ser coherente con lo que nos rodea, nos dedicamos a rebotarlo. Rebotamos el miedo, rebotamos la culpa, rebotamos la separación entre los seres humanos. Si consiguiéramos dentro de un sistema familiar, y a partir de ahora, que yo creo que la experiencia de la vida, cada vez somos más los que nos estamos aventurando en este camino, podremos generar esa no separación entre todos los seres y podemos crear una unidad colectiva. Nuestros hijos serán más libres de culpa, pero tenemos que liberar esos patrones, lo primero con nuestros padres, porque nos enseñaron. La primera culpa que nace con nuestros padres es que nos enseñaron desde su dolor, desde su no asumir, desde no mirarse, vernos como ellos. Entonces, esa es la mayor culpa. Y hagan lo que hagan nuestros padres, en el mayor de los casos, sean los padres más amorosos o sean los padres más agresivos o más violentos, siempre vamos a tener esta necesidad de volver al origen y se lo vamos a recargar a ellos. Se lo vamos a reprochar en algún momento. Le vamos a analizar nuestro dolor. Sergio, ¿de qué maneras puede la culpa no resuelta, la culpa que no se ha sanado, afectarnos en nuestra vida psicológica, emocionalmente y en todos los sentidos? ¿Cómo puede dañar la culpa no resuelta? La culpa no resuelta y no reconocida, que sobre todo es la más complicada, atañe en todos los aspectos en los que nos sintamos bloqueados. De repente hay un sabotaje continuo con el dinero, hay un sabotaje continuo con la salud, hay un autosabotaje continuo con las parejas. Pues en esos factores, aspectos de nuestras vidas, ahí están haciendo una culpa. Algo de lo que vivió nuestro sistema, algo de lo que vivimos nosotros, nos está mostrando que podemos hacerlo desde otro lugar.
Ajá. Y ahí se genera culpa entrelazadas en diferentes opciones. Oye, yo creo que, por lo que te estoy escuchando, el primer paso para liberar la culpa es reconocerla, ¿no? En la vida, el primer paso para solucionar un problema es reconocer el problema. Entonces, en este caso, ¿qué estrategias o qué pasos puedes recomendar para que puedan ayudar a las personas a identificar y aceptar su culpa como primer paso, como primer proceso? Sí, aquí siempre me gusta mucho hablar del perdón, ¿no? Como el camino, la vía de la liberación de la culpa es el perdón. Llegar al perdón pleno de esa experiencia, de ese momento. Entonces, como has dicho, Alberto, lo primero es reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de que hay algo en nuestra experiencia de nuestra vida que nos está generando resentimiento, que nos está generando separación, que nos incomoda, porque la culpa es muy incómoda. O sea, lo más alejado a la paz interior es la culpa. Es estar juzgando constantemente que lo que fue, lo que no fue, que quién es la persona que tenemos enfrente es como es y no entendemos que no puede ser de otra manera. Ese primer reconocimiento, yo siempre pido que la gente no se lo razone. Sé que no es fácil en este mundo tan racional, sino que lo sienta, que sienta dentro, que vaya a la víscera, que vaya al cuerpo más reptiliano, al cerebro más reptiliano, donde se instauran todas esas emociones primarias que nos pueden hacer reconocer cómo un suceso vibra en nosotros de una manera diferente al que otro suceso que está armonizado, que está natural, que no hay nada que nos impida aceptarlo, se diferencia. Entonces hago, pues en las consultas individuales o los talleres grupales, siempre hago una práctica de conectar con las sensaciones. O sea, no, la emoción es un nivel sensitivo más sutil, más suave, que es esa percepción sobre un tema en particular, cómo lo puedes sentir en tu cuerpo, cómo lo puedes somatizar en tu cuerpo. Y te puede aparecer un picor en las manos, o un sudor en las manos, o aparecer una presión en el pecho, o de repente se nos cierran los ojos. Podemos mirar a ese suceso. Y ahí es el origen, como yo digo, el inicio del camino del perdón. A veces ocurre en la pareja o en la familia que por falta de una buena comunicación, pues no se puede empezar a sanar ese proceso de culpa en el miembro que se sienta así. Entonces es importante esto, ¿no? Tener una comunicación saludable. Pero claro, a veces no es fácil porque la culpa nos tapa o nos cierra la boca, ¿no? Como digo yo. ¿Qué consejos darías para estimular o comenzar a tener esa comunicación, vamos a decir, sanadora en el miembro que se siente culpable o se siente mal? Es súper importante lo que acaba de compartir Alberto, porque la culpa cada vez nos hace sentir más solos. Eso es. Entonces, cuando no nos permitimos compartirlo con las personas que nos rodean, nos hundimos más en la soledad, nos alejamos más de los compañeros y las compañeras, ya sean en la propia familia o sea en la gente con la que nos encontramos en nuestro día a día, que están igual que nosotros. O sea, están perdidos y muchas veces no saben ni a dónde ir. Y yo siempre les doy un hincapié cuando hablamos de comunicación, ya sea interior con uno mismo o sea con alguien que tenemos enfrente, que seamos lo más honestos posibles. O sea, que cultivemos la honestidad. Que cultivamos la honestidad siempre ligada con la humildad. ¿Y qué nos suponen estas dos grandes pilares? Que cuando nos mostremos delante de alguien seamos humildes y sepamos que no sabemos muchas veces ni lo que nos está pasando, pero que lo que nos está pasando nos está generando una incomodidad, un dolor, un sufrimiento, y sentimos que lo podemos liberar. Y con la familia, cuando hablamos desde la honestidad, a veces, no digo siempre, porque a veces simplemente ese acto de poder verbalizar honestamente qué es lo que te sientes culpable o qué sientes que la persona que tienes enfrente la has culpabilizado, ayuda mucho a que nos podamos entender y nos podamos ver. Si no, no nos vemos y estamos separados.
esto que estamos hablando de la culpa no es ninguna broma, porque yo en mis consultas he tenido a gente con intentos de suicidio por tener ese sentimiento de culpa tan grande que se sienten, pues eso, que no valen para nada, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado, no estamos hablando de una broma. Entonces, para las personas que están con ese estado tan abrumador que pueden incluso pensar en quitarse la vida, claro, dar esos primeros pasos yo creo que es lo más difícil, ¿no? Entonces, una persona que nos esté escuchando ahora, que puede darse el caso, que esté con ese sentimiento, mi vida no sirve para nada, he hecho mucho daño, soy un monstruo, ¿qué primeros consejos le damos a ese tipo de personas, Sergio? Vale. En este escenario, donde hemos llegado al extremo de la culpa, o sea, nos está mostrando una frustración tan grande y un dolor tan grande, esta toma de conciencia de, bueno, vale, o sea, he hecho lo que he hecho y ahora mismo no puedo cambiarlo, pero puedo cambiar mi relación con ello, o sea, temas de adicciones, temas de agresividad, temas de daño a terceros y generar un dolor muy, muy grande en los que nos rodean, incluso gente que nos amaba y que nos ama. Somos el ser humano capaces de hacer eso. Es importante que entremos en el estado de responsabilidad. O sea, el estado de responsabilidad es una llave muy importante para abrir la jaula de la culpa. No tiene nada que ver la responsabilidad con la culpa, que a veces hay gente que lo confunde, sino que la responsabilidad, cuando tomamos responsabilidad de que no hemos sido capaces de hacerlo de otra manera, porque yo soy ahora mismo a todos los oyentes que nos están escuchando, con algo que piensan, sobre todo que piensan que podía haber sido de otra manera o que lo podían haber hecho de otra manera, si yo les digo, ¿no lo hiciste de la mejor manera que podías hacerlo? La respuesta siempre es un sí. O sea, porque si hubiésemos podido hacerlo de una manera mejor como la hicimos, lo hubiésemos hecho. Además, Sergio, yo en conferencias que he dado hablando de estos temas, siempre digo que hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío y entender que hemos venido a este mundo ¿a qué? A equivocarnos, a hacerlo todo mal para aprender. Es que si lo hacemos todo bien, pues qué aburrimiento, ¿no? Digo yo siempre. Oye, Sergio, sin duda que liberarnos de la culpa puede conducirnos a un crecimiento personal y familiar, ¿no? Pero ¿qué habilidades o fortalezas crees tú que pueden o deben desarrollar tanto los individuos como las familias para tener este crecimiento personal y familiar? Vale. Normalmente, pues eso, venimos de generaciones y generaciones y generaciones en que la responsabilidad, este segundo paso para llegar al perdón, no se ha generado. O sea, por desgracia, era más fácil huir de los temas que eran duros o eran dolorosos y ya vendrá alguien que lo resolverá. Entonces ahora nos encontramos en un momento social, un momento evolutivo de la humanidad en el que es importante que empecemos a tomar responsabilidad de nuestras acciones. Y con tomar responsabilidad de nuestras acciones es, si hay algo que me duele de lo que estoy viendo fuera o lo que me están haciendo fuera, lo digo, lo comunico en el momento. Desde la honestidad a la humildad, o sea, sin agresión, sin necesidad de generar un cambio en la persona de enfrente, sino simplemente liberarnos de esa carga que nos puede generar. Y a la vez nos permitimos abrir el siguiente cambio, el siguiente paso, que sería en el perdón, que es la humildad, como decía antes, conectar con la inocencia. O sea, como tú has dicho antes, tenemos una mochila muy grande cargada de todos esos errores o esas falsa percepción de que cometimos un fallo. Un fallo no existe en esta experiencia de vida. Es una creación de la mente que nos lleva a enjuiciar que lo que, volvemos al origen, que lo que hicimos tenía que haber sido de otra manera. Lo que aparece es, desde nuestro desconocimiento, al hacer esa experiencia, lo hicimos lo mejor que pudimos con un resultado que podía haber sido mejorable. Ya tenemos el aprendizaje de ese camino, ya tenemos el aprendizaje de esa experiencia. Si yo al decirle a alguien, a mi hijo, o decirle a mi pareja de una forma en la que yo me encuentro con dolor dentro porque ha habido algo que me ha dolido y no estoy asumiéndolo y se lo reboto a mi hijo o a mi pareja, de repente soy consciente de ello
primera parte, como hemos dicho, reconocimiento, ser consciente, es un trabajo constante. O sea, el trabajo del perdón y para que la culpa vaya deshaciéndose del sistema familiar y de nosotros mismos es constante. No hay un momento en el que no tengamos que practicarlo. Y esa práctica nos va a llevar a que cada vez que hagamos un suceso en el que nos hemos detectado que nuestra inocencia, nuestra falta de conocimiento no nos había permitido hacerlo de la manera más amorosa posible, lo remendamos. ¿Cómo? A través del perdón con la responsabilidad. Nos responsabilizamos de la acción, hablamos con la persona a la que hemos podido dañar o que nos ha podido dañar, con honestidad, con humildad y con inocencia. Y volvemos otra vez, las veces que haga falta, las veces que no seamos, porque es verdad que yo no sé si a vosotros os habrá pasado, pero a mí me ha pasado y me pasa mucho. Soy un estudiante de la vida bastante que me doy una y otra vez con la misma piedra. O sea, hasta que aprendo la lección, necesito cada vez lecciones más intensas y más fuertes. Pues todas las veces que sean necesarias, tenemos que tener esa constancia para permitirnos poder subsanar cualquier acto que haya generado dolor en nuestra experiencia de vida a nosotros mismos y a los que tenemos enfrente. Luego, Sergio, está el papel del terapeuta. Hay personas que por más que intentan sanar ese dolor o esas situaciones de la culpa, pues no pueden, lo intentan y lo intentan. A veces huyen por caminos fáciles como el alcohol, las drogas o sabe Dios. Pero para eso estamos los terapeutas, para ayudar en estos procesos. Quiero que me cuentes tú ¿qué terapias trabajas y cómo trabajas cuando vienen personas con estas situaciones a ti, Sergio? Además, me he convertido a lo largo de los años en experto en estos casos, por decirlo, más complicados, en los que por diferentes herramientas han intentado liberar esa culpa, levantar el origen de esa culpa y no han podido. Entonces, lo trabajo mucho con dos prácticas que a veces integro en las mismas sesiones, que le llamo una terapia que le llamo armonía total holística, en el que utilizo dos herramientas, el TRE, el test de respuesta espiritual, para limpiar cosas que ya no solo son nuestras, sino que pueden venir de vidas pasadas o de experiencias en otras dimensiones. Luego las constelaciones familiares, que limpiamos todo el linaje de origen. Normalmente cuando intentamos acceder a la liberación de una culpa y no es una resolución sencilla, sino que se complica y que una y otra vez volvemos a caer otra vez en el mismo patrón, vienen por herencias, fidelidades o herencias del sistema familiar o experiencias anteriores en otras encarnaciones, en las que en este plano, en esta experiencia corpórea, en esta experiencia de vida, no somos capaces de acceder a ese origen. Ahí abrimos el campo de conciencia y a través de las constelaciones familiares podemos conectar con el origen, si es de un ancestro, y si es desde una vida pasada o desde un origen en otra experiencia álmica, a través del TRE lo liberamos de origen. Y hay unos efectos, hay veces que es necesario repetirlo porque si hay intrincaciones que son muy profundas y hay muchos aspectos de esta culpa que se han ido heredando y transmitiendo de generación en generación, puede que haga falta varias sesiones, pero hay veces que con una sola sesión, problemas de adicciones... Dependerá de la persona, la situación y demás. Pues exacto, ojalá pudiera haber un patrón fijo que dijera con esto liberar completamente. Cada persona somos un mundo. La conciencia, la perseverancia y la paciencia con nosotros mismos ayudan a que todo se espere. Pues Sergio, un tema apasionante este que hemos tocado hoy, sin duda, y siempre que acabamos el programa me gusta que pueda el invitado, en este caso tú, terminarlo, pues no sé, con un consejo, una frase o algo relacionado con el tema que hemos hablado. Así que el micrófono para ti. Bueno, a mí siempre me gusta utilizar una frase que seguro que la copia de alguien, si alguien lo conoce el origen, pero me vino una canalización en una sesión y lo utilizo mucho, y es ser lo que eres, en este mismo momento, en este instante, ser lo que eres,
te hace libre. Y hemos sido seres que hemos venido a ser libres, libres de toda la culpa, responsabilizarnos de nuestras acciones y poder generar un movimiento humano, un movimiento de seres humanos, en lo que desde esa honestidad, esa libertad y esa responsabilidad nos cuidemos, nos protejamos y nos apoyemos para entre todos crecer y crear un nuevo sistema humano que es tan necesario para todos. Muy bien, pues muy buenas palabras. Muy buenas palabras para terminar. Sergio, estoy seguro que habrá gente que te está escuchando y que quiera saber más de ti o ver las sesiones que das y demás. Por favor, danos tus redes sociales y formas de contactar contigo. Vale, mis principales redes, bueno, mi página web, sergiomartinpaterna.com, y luego en Instagram, es mi nick de usuario de Instagram es @sergiomartincoach. Y luego, bueno, tengo un centro en Madrid, donde paso consultas presenciales, hago mis talleres, aunque viajo a diferentes lugares de España, y luego hago consultas online. El espacio en Madrid es Espacio Family Moon, que también tiene su página web, familymoon.es. Y bueno, estoy a disposición de todos los compañeros y compañeras que necesitan una ayuda para facilitar este camino y que sepan que lo pueden hacer. Que todo, por muy duro que parezca, es posible. Es posible siempre. Querer es poder, decía alguien por ahí. Sergio, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Nos has dado muchas pistas, además de una forma, bueno, creo que muy sencilla, como tenemos que ser los terapeutas, ¿no? Sencillez, sin muchos palabrejos ni cosas complejas. Seguramente, y esto es una profecía, estarás más veces aquí porque he visto por ahí todo lo que haces y tienes mucho para contar, Sergio. Así que ya te la he lanzado. Será un placer compartir y la verdad que es un gusto hacer estas labores tan bonitas que haces, Alberto, de poder difundir a todos los seres y que puedan ver camino, que puedan ver luz en su camino y encontrar soluciones a su. Pues muchas gracias, Sergio. Bueno, y a todos vosotros, recordaros, siempre digo lo mismo, pero para que no se os olvide, que Magia FM emite lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche y que si no has podido estar, no pasa nada. En la página que tenemos en Facebook, Magia FM, ahí puedes ver todos los programas que hemos hecho y el anuncio de los que vamos a hacer. ¿Ok? Así que dicho todo esto, pues que paséis poco calor, porque aquí en Bilbao, en España, estamos muy acalorados, pero felices, que es lo importante. Bendiciones, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos muy pronto en Magia FM. Esperamos que el programa de hoy haya sido de tu gusto. Os recordamos que podéis volver a escuchar los programas y saber las novedades entrando en nuestra página de Facebook de Magia FM.